Buen día a todos. Cambiamos hoy día de capítulo. Hoy día nos vamos a trasladar al capítulo número 3 de la epístola a los Hebreos. Cada vez que uno profundiza en la palabra del Señor, realmente va quedando pasmado de la obra, de cómo el Espíritu Santo quiere dejarnos claro quién es el Señor Jesucristo. ¿Qué debiera hacer también el Señor Jesucristo para la iglesia? Y cómo debiera nosotros recibir estos estímulos al respecto. Bueno, ustedes ya tienen sus apuntes. Evidentemente ahí hay varios espacios en blanco donde usted tendrá que ir llenando de acuerdo a cómo les vaya anunciando el sermón. Si no alcanza a llenarlo, después me pide los apuntes y usted podrá completarlo conmigo. Pero la idea es que ustedes con un lapicito puedan ahí ir llenando esos espacios que están en blanco. Bueno, hoy día, por la gracia del Señor, vamos a tocar un tema que ha sido y va a seguir siendo en la epístola a los Hebreos un tema de extrema importancia para estos hermanos. Recuerde que el escritor le escribe a Hebreos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y al parecer, algunos comentarios dicen esto, que al parecer algunos de estos hermanos que son hebreos y se convirtieron al cristianismo querían devolverse a la ley, a las costumbres judías. Y no estaban mirando a Cristo como superior, no estaban mirando a Cristo como el sustentador de sus vidas. Querían volver nuevamente a sus antiguas creencias, al judaísmo y todo lo que conlleva eso. Así que ahí ustedes ya tienen el tema de la introducción, que es lo que hemos visto anteriormente, y vamos a ir revisando poco a poco cómo el Señor va a ir hablando, ¿cierto?, a estos hermanos que parece que querían volver al judaísmo. Vamos a orar y vamos a encomendar esto en las manos del Señor. Padre, ayúdanos siempre, Señor, aunque sea un mero trámite, que cuando abramos tu palabra, lo hagamos, Señor, con mucho temor y reverencia. Es tu palabra, es tu voz, es tu boca hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Queremos, Señor, atenderla. No queremos dejar caer ninguno de tus consejos a tierra, sino que muy por el contrario, tu palabra nos aumenta la fe, tu palabra nos santifica y tu palabra nos hace ser como Cristo. Ayúdanos, Señor, esta mañana a contemplar la grandeza del Señor Jesús. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6, vamos a leer hoy día, por la gracia del Señor. Dice así la palabra del Señor, Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 3, 1 al 6, dice así. Por tanto, o esta es la conclusión de lo que viene hablando el escritor, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y me gusta cómo comienza el versículo 6, con esta comparación. Este pero va a anular lo que viene diciendo el escritor anteriormente de lo que tiene que ver con Moisés. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso es lo que
podemos leer en estos textos. Recuerde, el escritor tiene que hablarles a estos creyentes judíos que querían echar pie atrás en su conversión y decir, mejor volvamos a la senda antigua, ¿no? Volvamos al judaísmo, volvamos a estas cosas. Y lo que hace el escritor es escribirle y decir, no hagan eso. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Si ustedes han recibido al Señor Jesús, han recibido su salvación, ¿cómo van a volver de nuevo atrás? Y de la mejor manera, ¿cómo le va a explicar el escritor a estos hermanos? Es en el capítulo 3, la primera comparación en la epístola a los hebreos. Esta es la primera comparación que va a hacer el escritor entre Moisés y Cristo. Recuerde lo que habíamos dicho anteriormente, en los capítulos anteriores habíamos visto varios aspectos que apuntan al Señor Jesucristo. Toda la epístola a los hebreos habla de la centralidad del Señor Jesús. Y ahora, para poder ayudarle a estos creyentes judíos, el escritor les dice, ¿sabe qué? Nuestro padre Moisés es lo más grande que tenemos, pero tenemos algo más grande que él, que se llama Jesucristo. De eso trata el capítulo 3, que voy a ver esta semana y la próxima, viendo estos versículos. ¿Qué es lo que vimos? Primero, lo que vimos en el capítulo 1, recuerdan ustedes, cuando leímos Hebreo 1, que el Padre finalizó toda su revelación en su Hijo. Todo cuanto quería decir el Padre, lo dijo en su Hijo. Ya no hay más que decir. Por eso es que el Padre abrió los cielos cuando el Hijo fue bautizado, y la primera palabra que dijo el Padre de su Hijo fue lo siguiente: he aquí mi Hijo amado en quien tengo mi alegría, tengo mi gozo, tengo mi contentamiento. A Él oíd. Por lo tanto, todo lo que quería transmitir el Padre en la antigüedad se quedó chico. Se quedó chico. Hoy día, como dice Hebreo 1.1, Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, a los antepasados, hoy día nos habla a través del Hijo, quien el Padre constituyó heredero de todas las cosas. Qué fenomenales es estas palabras. Increíble. Por lo tanto, eso es lo que vimos, que la revelación del Padre finalizó en su Hijo. Eso vimos uno. Segundo, que el mensaje entregado por los ángeles, ¿recuerdan ustedes? Fue muy firme, y cualquier transgresión o cualquier desobediencia tenía que recibir su justo pago. Entonces, la pregunta que hay ahí después de eso, ¿cómo entonces los creyentes escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo descuidamos el mensaje de Cristo? Entonces, y ahí vemos que el escritor está diciendo, entonces Cristo es más grande que los ángeles. Y tercero, ahora el escritor desea que prestemos atención a un asunto que es de extrema importancia. Lo que va a decir ahora el escritor, que Jesucristo es superior sobre el hombre más importante para el pueblo judío. Estamos hablando de Moisés, que de hecho fue el único de los grandes que estuvo en el monte de la transfiguración. Estuvo Elías y Moisés cuando Cristo se transfiguró. Y estaba Moisés ahí, el hombre más grande. Entonces, esta superioridad que hay de Cristo sobre Moisés es un tema teológico en el cual debemos tomar muy en cuenta. Y es un tema profundo que destaca la excelencia de Jesús, y sabe que en múltiples dimensiones. ¿Cómo es posible ahora que están estos espectadores leyendo esta epístola juntos ahí y que venga el escritor y le diga, ¿sabe qué? Cristo es superior a Moisés. ¿Cómo le habrá llegado esta información a ellos? ¿Cómo? Es como que alguien venga y nos diga a los cristianos, ¿sabe qué? Mahoma es más grande que Cristo. Sería un golpe. ¿Cómo habrán recibido estos hermanos que el escritor con mucho amor le dice, ¿sabe qué? Cristo es superior a Moisés? Era para afianzar su fe, para afianzar totalmente sus creencias.
Los judíos consideraban, ¿sabe qué?, a Moisés como el verdadero fundador. Lo consideraban como el libertador, lo consideraban como el legislador judío. Eso consideraban los judíos a Moisés, el gran dador de la ley, el que los soportó durante 40 años en el desierto. El que fracasó en tantas cosas y estuvo a un par de días de poder entrar a la tierra prometida y Dios le dijo, no, no lo vas a hacer. El que sumiso ante el Señor le dijo, tú no vas a ser el sumo sacerdote, lo va a ser tu hermano. No van a ser tus hijos los sumos sacerdotes, van a ser tus sobrinos, tus 4 sobrinos, los sumos sacerdotes. Y Moisés, el hombre más manso, guardó silencio ante Dios. Por lo tanto, vuelvo a insistir, para los judíos Moisés fue un verdadero libertador, un verdadero legislador, un verdadero hombre que fue y condujo al pueblo por 40 años hacia la tierra prometida. Ahora debemos entender dónde quiere apuntar el escritor. Pero Cristo es presentado como el nuevo Moisés. Increíble. Me gusta esta frase, el nuevo Moisés, porque en Cristo encontramos que es fundador de la religión cristiana, Cristo es nuestro libertador, Cristo es el legislador nuestro y Cristo es nuestro salvador. ¿Cómo este paralelo se va haciendo al respecto? ¿Y sabe lo que le está diciendo el escritor a ellos? Es el Hijo. Cristo es el Hijo de Dios, pero Moisés es un siervo. Mire la gran diferencia que... ¿Cómo nota, cómo hace el escritor esta gran comparación? Moisés fue siervo en todo, fue un esclavo en todo, pero Cristo es el Señor. Ahora piensen por un momento, tal como ustedes me están escuchando ahora, ¿cómo habrán recepcionado estos creyentes estas palabras? Cristo es superior al hombre más importante en Israel. Entonces ahora vamos al punto número 1 que aparece ahí en sus apuntes. ¿Quiénes son los interesados en Jesucristo? ¿Cómo el escritor le va a decir a los creyentes quiénes son estos interesados? Increíble, que aquí vamos a encontrar las cualificaciones de estos receptores. ¿Cuáles son las cualificaciones? A lo menos son 3. El escritor le está diciendo a estas personas, ustedes son hermanos. Y eso es lo que dice el capítulo 3. Por tanto, hermanos, adelfos, hermanos en la fe. No le está diciendo hermanos en el judaísmo, se está relacionando con este término, hermanos en la fe, en la común fe, porque tenemos un mismo Dios, como decía Pablo a los hermanos en Éfeso. Tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Por lo tanto, ahora el escritor le está diciendo, ustedes son nuestros hermanos. ¿Cómo van a volver atrás? ¿Cómo van a retroceder al judaísmo? Si Cristo los libertó. Cristo les dio la vida eterna. Entonces ahora la única manera de remover su conciencia, es decir, echen pie atrás, es darle este golpe duro y poder decirle, Cristo es superior a Moisés, el hombre más grande. Uf. Sucede algo similar en Hechos capítulo 2, cuando Pedro hace su primer sermón, ¿cierto? Y después se convierte en 3.000. Estos que escucharon el sermón dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dice los apóstoles? Bautícese cada uno en nombre de Jesucristo. Otro golpe más. ¿Cómo un judío se va a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? Entonces el escritor lo primero que le dice, ustedes son hermanos, y después le da otra cualificación. No tan solo son hermanos, sino que también son hermanos santos, apartados. Y con esto el escritor los quiere llevar a decir, ustedes son una nueva simiente, ustedes han nacido de nuevo, son nuestros hermanos, pero a la vez también son santos. Son santos. Y tiene que aplicarse de esta manera. La iglesia tiene que entender este concepto, somos santos, somos apartados para un propósito específico. Y después el escritor le va a decir algo más fenomenal. No tan solo son hermanos en la fe, no tan solo son santos, sino que ahora el escritor le está diciendo, ustedes son participantes del llamamiento celestial.
Este llamamiento que fue, como dice Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había escogido. Somos participantes del llamamiento celestial. Dios nos llamó para ser sus hijos. Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos amó, Dios hizo todo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y Pablo así le decía a los hermanos que Dios estaba reconciliando al mundo en su Hijo. Cuando el Hijo estaba muriendo, lo que hizo el Padre fue reconciliar al mundo y no les consideró, no les tomó en cuenta sus pecados, porque lo estaba reconciliando en Cristo. Entonces ahora yo pregunto, si los receptores estaban recibiendo esta información, que Cristo es superior a Moisés, ¿qué debe de pensar la iglesia hoy día? ¿Es Cristo el Señor de la iglesia? ¿O podemos parecernos a la iglesia de la Odisea, cuando el Señor estaba golpeando la puerta de los corazones de los creyentes? Déjenme entrar, y los creyentes estaban diciéndole al Señor, no, porque somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos ninguna necesidad. Vea estas tres cualificaciones: hermanos en la fe, somos santos apartados y además somos participantes del llamado celestial. Ahora, después de eso, algo interesante, queridos hermanos, santos, y ahora podemos decirle a ustedes, ¿no?, hermanos santos y también participantes del llamamiento celestial. Y note cómo el escritor dice llamamiento celestial, no terrenal. Llamamiento celestial. Ahora, ¿qué es lo que viene después de esta contemplación, de estas cualificaciones? Un verbo que es imperativo. ¿Y cuál es el verbo imperativo? Considerad. Eso está diciendo. Después que le da las cualificaciones, el escritor le está diciendo, tienen que ahora considerar lo siguiente. A propósito, el verbo considerar, katanoeo, es un verbo interesante. Está compuesto por dos palabras. Katá, que en una de sus acepciones significa algo completamente, y nous significa mente. Entonces, si los unimos, el escritor está diciendo, pongan completamente su mente en lo que voy a decirles ahora. Katanoeo, consideren. Le está diciendo eso el escritor a los hermanos. Consideren esto, pongan completamente su mente en lo que les voy a decir ahora. ¿Y cómo estarían esos espectadores? ¿Qué nos vas a decir ahora? ¿Qué quiere decirnos? ¿Por qué quieres que pongamos nuestra mente completamente en lo que viene? Y esta es la invitación del escritor a los hermanos hebreos. Es una invitación a los creyentes que pongan completamente sus mentes en las cualidades de Cristo. ¿Cuáles son estas cualidades? Al menos dos. Al menos dos cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades? El escritor le está diciendo a los hermanos, Cristo es nuestro gran apóstol. No como los 12, sino como la palabra enviado. Alguien que le entrega un mensaje para que lo envíe rápidamente a los receptores. Eso está diciendo el escritor, que el Padre había enviado a su Hijo como apóstol. Eso le está diciendo. Alguien que es enviado para un beneficio de los receptores. Y eso es lo que el Señor escogió a sus 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que anunciaran las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. Ese es el mensaje. Esa es la consecuencia de Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9, que lo hemos leído y lo hemos tal vez memorizado de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el mensaje. Cuando Cristo estaba a punto de irse, Mateo capítulo 28, le dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin.
Entonces, queridos hermanos, eso le está diciendo el escritor. Pongan su mente completamente en estas dos cualidades del Señor. Es nuestro apóstol. Él trajo el mensaje del cielo, el mensaje que podía reivindicar al género humano caído y perdido y destinado al infierno. Y la segunda cualidad, lo que le está diciendo entonces ahora, que Cristo entonces no tan solo es el apóstol enviado por Dios con un mensaje, sino que ahora está diciendo otra cosa tan importante como la primera, que Cristo es nuestro sumo sacerdote. De hecho, esta idea la desarrolla el escritor, si avanzamos un poquito, solamente algo breve, en Hebreos 5.1, el escritor va a desarrollar un poquito mejor esta idea de Cristo como sumo sacerdote. Hebreos 5.1, si lo busca, y leamos lo que dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores. Esa era la función del sumo sacerdote terrenal. Y que lo que tenía que hacer una vez al año, entrar en el lugar santísimo y ofrecer en el día de Yom Kippur los sacrificios por el pueblo y también por él. Y después dice, para que este sumo sacerdote, versículo 2, se muestre compasivo con los ignorantes y extraviados, puesto que este sumo sacerdote también está rodeado de, el original dice, enfermedad. Cuando aplica la palabra debilidad, aplica la palabra enfermedad, está enfermo, como lo grafica Jeremías, ¿recuerdan ustedes? Nuestro corazón es malo, está enfermo, está perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces este sumo sacerdote tiene este problema, que es un pecador, pero cumple la función de sumo sacerdote de representar a los hombres caídos ante Dios. Y eso lo va a desarrollar, ustedes lo pueden leer después ahí, cómo desarrolla el sumo sacerdote y la comparación que hay. Entonces, analicemos esto. El escritor le está diciendo a los hermanos, ustedes son hermanos, son santos y son partícipes del llamamiento celestial. Por lo tanto, si ustedes son estas tres cosas, consideren, pongan completamente su mente en esto. Tenemos un gran apóstol que se llama Jesucristo y tenemos un gran sumo sacerdote que hoy día está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cómo entonces no le va a dar las ganas a los creyentes de decir, wow, cómo Dios nos revela su palabra, cómo Él nos ama tanto? Por tanto, aunque Hebreos es una lectura, hermanos, relativamente fácil, tiene un mensaje urgente. ¿Cuál es la idea principal del mensaje? Cristo es superior a cualquiera. Y es lo que Pablo le decía también a los hermanos. Cristo es preeminente. Cristo es lo máximo que tiene que ser en una iglesia. ¿Y sabe qué? Solamente si quiere anotarlos. Cristo es más grande que, ya lo vimos, capítulo 1, Cristo es más grande que los ángeles. Capítulo 3, Cristo es más grande que Moisés. Capítulo 4, Cristo es más grande que Josué y aún los que le precedieron. Cristo es más grande que ellos. Capítulo 7 de Hebreos, Cristo es más grande que los sacerdotes. Capítulo 8, Cristo trae un pacto mejor. Capítulo 8 y 9, Cristo ofrece un sacrificio en un santuario mucho más grande. Capítulo 9 y 10, Cristo ofrece un sacrificio mayor. ¿Cómo no nos va entonces a impactar la palabra del Señor cuando el escritor dice entonces, amada iglesia del bosque y amados hermanos que nos están viendo y los que están acá? Entonces pongamos nuestra mente en esto, en que tenemos un sumo sacerdote que trascendió los cielos, venció la muerte y está sentado al lado de su Padre y actúa en favor de nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo debería reaccionar la iglesia con esta magnífica información? ¿Usted sabía que tiene un apóstol? No es el apóstol Hernán, por favor, no se vayan a confundir ahí. El Señor Jesucristo. Él vino con este mensaje que el Padre le entregó personalmente.
Y eso es lo que estaba diciendo entonces. ¿Sabe qué? El Padre, note lo que le voy a decir. El Padre no le confió a ningún ángel el mensaje del Evangelio, se lo confió a Jesús. Y le voy a decir otra cosa más. Jesucristo no le confió el Evangelio a ningún ángel. ¿Sabe quién se lo confió? A la iglesia. Nadie más podía ser receptor de este mensaje si no contara con la confianza para entregarlo. Y eso es lo que tenemos. Entonces ahora es donde tenemos que proceder y decir, pongamos nuestra mente completamente, como dice Pablo también, pongan la mira, ¿cierto? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque Cristo está sentado allá arriba, Cristo está allá arriba y Cristo nos está mirando, Cristo es nuestro mayor regalo, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestro apóstol, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro salvador, nuestro mediador. ¿Qué más queremos decir? Maravillosa gracia al respecto. Y todos estos, la pregunta es, ¿cómo entonces la iglesia debe de reaccionar a esto? Somos portadores del Evangelio, amados. Somos portadores. Téngalo claro que en algún momento se nos va a juzgar qué hicimos con lo que Dios nos dio. Dios nos va a juzgar. Hay un corito que cantamos diciendo, multiplícalo, multiplica, multiplica, Señor, el talento que Cristo te dio, ¿no? Cuando venga el Señor y te pregunte, hermano, por tu talento, ¿qué dirás al Señor? El talento que Cristo te dio. Y también podemos recitar, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de la verdad. Y eso está resonando, replicando en nuestros corazones. Pero ¿sabe qué? El ser portador del Evangelio nos tiene que causar graves problemas en nuestra vida. Y Pablo lo entendía así. Creo que leamos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Solamente dos ideas quiero rescatar de esto, la idea del versículo 17 y la idea del versículo 14. Vamos al 17 primero. De aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Sabe qué significa la palabra marcas? ¿Cómo se traduce en el original? Se traduce por estigma. ¿Le parece conocida esa palabra? Cuando alguien habla y estigmatiza una población o una comuna, ¿no? ¿De dónde eres tú? De tal comuna. Ah, ya, déjame ahí nomás. Estamos haciendo una diferencia, ¿no? Oye, ¿cuál es tu apellido? Mira, mi apellido es tal. Ya. Déjame. ¿Dónde estudiaste? Bueno, ahí. Ah, ya. Déjame. Es como lo que hicieron con el Señor. ¿Saldrá algo bueno? ¿Recuerda de dónde? ¿Saldrá algo bueno? Está haciendo un estigma. Y lo que Pablo está diciendo a nosotros, dijo, nos están constantemente, llevamos las marcas. Eso está diciendo Pablo. Y versículo 14, pero lejos es de mí gloriarme, sino que Pablo está diciendo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Qué interesante, cómo consideraba Pablo el cristianismo. Entonces, ahora podemos entender el capítulo 1, amados hermanos, Cristo es superior a Moisés, el gran legislador. Punto número 2, y ahora vamos a irnos de lleno
por qué Cristo es superior a Moisés. Y la pregunta se la hice al inicio, ¿no? ¿Cómo habrá impactado estas palabras a los receptores de aquel tiempo? Decirle, ofenderles prácticamente a su gran libertador. Receptores que tal vez pensaban volver a sus antiguas costumbres. Y el escritor de una nomás le dice, Cristo es superior. No le está diciendo, por supuesto, en palabras tal como las decimos ahora, pero si uno lee el contexto, uno lo va a entender. Hay un autor que dice lo siguiente, que Cristo, haciendo esta comparación entre Cristo y Moisés. Esta comparación, dice, no se hace en relación con los ángeles. El escritor no está diciendo que Gabriel es mejor o es menor que Cristo. Tampoco lo está haciendo esta comparación con Adán. Tampoco lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Por qué lo hace con Moisés? Ahora, la voz de Moisés había llegado a ser el pensamiento hebreo, había de ser para ellos lo más grande. Es como queriendo decir, no nos toquen a Moisés. Recuerden en esta enseñanza que hay, cuando dicen a Moisés tienen y a los profetas, recuerden ustedes, cuando este hombre rico que murió con el miserable, con Lázaro, y recuerdan ustedes cómo este hombre quería que fuera, ¿cierto?, a predicarles. Y el escritor dice, a Moisés y a los profetas tienen. Y el Nuevo Testamento está lleno de alusiones al gran libertador, a Moisés. Entonces, el pensamiento para los hebreos es que Moisés es su gran libertador. No lo toquen, no lo toquen. Pero en algún momento el hilo conductor del escritor les está diciendo esto. No importa, Cristo es más grande que Moisés. Así, de una, Cristo es más grande que Moisés. Ahora fíjese que, volvamos a Hebreos capítulo 3, versículo 2. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí está hablando de los dos que fueron fieles. Pero quiero decirles algo, queridos hermanos. Esta designación superior que Dios le da al Hijo no se lo da a Moisés. Y les quiero enseñar algo, por favor, note esto si quiere anotarlo. El versículo 2, el énfasis no debe de ponerse en que Jesús es fiel, sino que el énfasis debe aplicarse en que Dios constituyó a su Hijo apóstol y sumo sacerdote. Ese es el énfasis. Cierto, Cristo es fiel, pero el énfasis es Dios, que constituyó a su Hijo como fiel sumo sacerdote y fiel apóstol, y también un redentor. Moisés fue fiel, Números capítulo 12, versículo 7, así lo dice. Dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Eso está diciendo Números 12, 7. Moisés fue fiel, pero Dios no puso a Moisés. Dios no puso a Moisés como el constructor de la casa. Pero Cristo es el constructor de la casa. ¿Quién es más importante, el que construye o el dueño de la casa? Y esa es la conclusión que llega el escritor hebreo. ¿Quién es más importante? ¿El constructor o el dueño de la casa? Evidentemente el dueño. Y Cristo dice que es el dueño de la casa. Maravillosa gracia, hermanos, de nosotros. Entonces ahora lo que está diciendo, Cristo tiene mayor honor que Moisés. ¿Cómo le habrán zumbado los oídos a estos judíos al escuchar esto, no? Ahora quiero, a lo menos, creo que son varios puntos que creo que ustedes los tienen ahí. Son 7, si quieren ir llenando. ¿Quién era Moisés para los judíos? ¿Quién era? ¿Cómo lo consideraban tan grande?
Bueno, primero, Moisés fue llamado por Dios. Moisés fue llamado en una zarza, recuerdan ustedes, fue llamado por Dios. Eso lo vemos ahí en Éxodo capítulo 3, del 1 al 12, cómo Dios llama a Moisés desde una zarza. Y aún más en el capítulo 4 de Éxodo, Dios equipa a Moisés pese a su temor. Es que no quiero ir, que soy tardo, es que quiero que me dirán, etcétera, etcétera. Dios capacita a su siervo. Segundo, Moisés fue el libertador de su pueblo. Él fue el libertador. Y lo vemos ahí en el libro de Éxodo, desde el capítulo 5 al capítulo 12. Moisés fue el instrumento que Dios usó para liberar a Egipto. Número 3. Moisés fue el que guió a su pueblo en el desierto. Durante 40 años lo guió. Imagínense, tremendo trabajo. ¿Cómo no iba a ser importante Moisés? Primero, ¿cierto? Los cruzó por el Mar Rojo, Éxodo 14. Después les dio maná y les dio agua, Éxodo 16 y Éxodo 17. Cómo les satisfizo todas las cosas que ellos necesitaban. Y aún el pueblo decía, no, queremos volver a Egipto porque ya teníamos ollas llenas de carne, teníamos buena ensalada y teníamos tantas cosas. Y Moisés ahí estaba. 4. Moisés fue el portador y mediador de la ley. No menor que eso, imagínense ustedes. Y eso lo vemos en Éxodo 19 y Éxodo 20. Cuando Moisés recibe las 10 palabras en el monte y está conversando con Dios cara a cara. Y de hecho, en el libro de Deuteronomio, si usted lo quiere anotar, en el capítulo 5, del versículo 1 al 22, Moisés lo que hace es transmitir la ley al pueblo. No es, algunos dicen que Deuteronomio significa segunda ley, y no hay una segunda ley, es un recordatorio de la ley, porque todo lo que estaba en el desierto, los que salieron de Egipto ya habían muerto en estos 40 años en esta travesía. Por lo tanto, todos los que estaban ahora vivos antes de cruzar, ¿cierto?, para la tierra prometida, eran jóvenes y gente que no había visto el poder de Dios. No había presenciado la apertura del Mar Rojo, no había presenciado la persecución de los egipcios, no había presenciado cuando faltó carne, cuando faltaba agua, no habían presenciado eso. Lo único que habían presenciado estos era que esa nube nunca desapareció de la presencia de los judíos. Nunca. Y ahí estaba la misericordia de Dios. 5. Voy al 5, ¿no? Moisés fue el intercesor de su pueblo. Cada vez que se portaba mal el pueblo, ¿dónde iban? ¿Sabe qué anda? Donde Moisés, Señor, ten misericordia del pueblo. Bueno, está bien. Se aplacaba la ira. Y se dan cuenta que todo lo que hemos estado diciendo es un paralelo del Señor Jesucristo. Cada uno de estos atributos, cada una de estas cosas, de estas cualificaciones de Moisés, apunta al Señor. Es una prefiguración, es una prefigura de Cristo. Él es nuestro libertador. Éxodo capítulo 32 hace esta idea de que Moisés es el intercesor. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque en Éxodo capítulo 32 es importante, porque en Éxodo, en este capítulo, es cuando Moisés intercede tras el pecado por el becerro de oro. ¿Recuerdan ustedes? Moisés se va a conversar con el Señor, se demora 40 días y ahí nada menos ni nada más que su hermano Aarón comienza a levantar este tema. Y aún en Números 14, Moisés pide misericordia para Israel rebelde. Y en este capítulo Moisés le dice a Dios, Dios, no los destruyes. En otra ocasión dice, Señor, ¿cómo vas a destruir a tu pueblo? ¿Qué van a decir las naciones circundantes? Que tú te cansaste de ellos.
no lo destruyas por amor a tu nombre. Y Moisés intercede. Ahí en Números, capítulo 14, del versículo 11 al versículo 20. Moisés fue un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios en todo. Dios le dio todo para que Moisés cumpliera sus mandatos. En Números, capítulo 12, versículo 3, solamente quiero leerle una de las cualidades de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Jesús llegó a decir esas palabras años después. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué paralelo podemos ver entre Moisés y Jesucristo? Bueno, también en Éxodo capítulo 33, Moisés tenía una estrecha relación con el Señor. Capítulo 33, versículo 11 de Éxodo dice lo siguiente: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios hablaba con Moisés, cara a cara. ¿Qué es lo que hace el Hijo ahora, allá arriba en el cielo? Habla con su Padre cara a cara. Algún día sabremos cuál es el diálogo entre el Hijo y el Padre. ¿Y sabe qué? Perdóneme, esto es una aventura mía. No creo que el Padre le diga al Hijo: Hijo, ¿cuántas estrellas vamos a hacer hoy día? ¿Cuántas galaxias vamos a hacer hoy día? Yo creo que el tema principal, como dice Pablo a los Tesalonicenses, que la voluntad de Dios sea vuestra santificación. Ese es el tema, yo creo, de la triunidad en el cielo. ¿Cómo hacemos que esta iglesia, la cual costó la vida del Señor del cielo, viva para Dios? Dios, me imagino que no está hablando en el cielo de estas cosas, de cómo hacer más estrellas, cómo eliminar algunas. Dios no saca sus ojos de encima de nosotros. Está siempre ahí, porque somos suyos, y nos cuida más que la niña de los ojos, ¿no? Es interesante esto. Y por último, Moisés aparece junto con Elías, ¿cierto? Ahí en el monte de la transfiguración, estando Cristo presente. Mateo 17, donde ahí Moisés nuevamente comete un exabrupto ahí, ¿no? Cristo transfigurándose y Moisés preocupado por el sol, que quería hacer unas enramadas para Elías, Moisés. La pregunta es, ¿cómo reconoció Pedro a Moisés? ¿Cómo reconoció a Elías? Interesante pregunta que no la vamos a resolver ahora, pero es interesante esto. Ahora, ¿por qué Cristo es superior a Moisés? Y ahora el escritor sigue introduciéndose en esto. Versículo 3 de Hebreos, capítulo 3, versículo 3. Recuerda, el versículo 2 es una comparación. El Hijo es fiel, Moisés es fiel al llamado al cual él lo constituyó. Pero ahora el versículo 3 está diciendo: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahora va profundo el escritor y no va con rodeos, y está diciendo: el Señor Jesucristo, tiene mayor gloria que Moisés. Otro golpe ahí. Esta superioridad se manifiesta en varios aspectos al respecto. Si quieren notarlo, no creo que estén esos apuntes, pero al menos son 2, 4, 6 apuntes que quiero que los note. ¿Cómo hace esta diferencia el escritor? Esta superioridad se manifiesta al menos en varios aspectos fundamentales. Primero,
Moisés lideraba de una esclavitud temporal a su pueblo. ¿Cuál es el contraste? Cristo libera de la esclavitud espiritual eternamente y para siempre. ¿Estamos de acuerdo, no? Gracias por ese amén tan eufórico. Creo que hemos entendido que Cristo es nuestro sumo sacerdote, creo que hemos entendido que Cristo es nuestro apóstol. Amén, gracias por ello. Moisés, imagínense, lo vuelvo a repetir, Moisés liberaba de una esclavitud temporal a su pueblo, pero Cristo libera de la esclavitud del pecado espiritual eterna y perpetuamente. Porque dice la palabra del Señor que Cristo puede salvar perpetuamente a todos los que se acerquen a Él. Él lo puede hacer. Segundo, Moisés liberó solamente al pueblo de Israel. En cambio, Cristo redimió a toda la humanidad. ¿Se entiende eso a los que creen en su nombre, no? Moisés fue un agente de una redención temporal. Moisés. Pero Cristo es el autor de una eterna salvación. Mire las grandes diferencias. Se los voy a repetir. Moisés liberaba de una esclavitud temporal a su pueblo. Cristo libera de la esclavitud espiritual eternamente. Moisés liberó a Israel, Cristo redimió a toda la humanidad. Moisés fue un agente de una redención temporal, Cristo es el autor de una eterna redención. Por eso entonces ahora el versículo 3 está diciendo, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno el Señor Jesucristo, porque Moisés actúa de forma temporal, pero Cristo eterno. ¿Cuántas veces los sacerdotes tenían que entrar? ¿Cuántas veces los sacerdotes tenían que lavarse los pies, lavarse las manos, mirarse en el espejo que estaban ahí en el tabernáculo para poder oficiar? Y primero tenía que él limpiarse de su contaminación para poder efectuar esto. Y lo hacían siempre. ¿Por qué? Porque estaban enfermos con el pecado, a eso me refiero. Pero Cristo no. Cristo no. Entonces nos damos cuenta en estas cosas. Cristo es el Señor de la casa, Moisés es el siervo. Eso está diciendo acá. Versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Cristo es el Señor de la casa, Moisés es un siervo fiel, claro que sí. Pero Cristo es el Señor, por el cual todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y todas las cosas fueron hechas por Él, porque en Él subsisten, como dice la palabra del Señor, todas las cosas. Es interesante estas cosas, como las vamos explicando. Ahora es interesante cómo el escritor a Hebreos va a resumir esta superioridad en tres cosas. Les doy también los apuntes si quieren anotarlo. No sé si están ahí, creo que están. Primero, Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo es hijo. Cristo es el Hijo. Segundo, Moisés sirvió en la casa de Dios, mientras Cristo está sobre la casa, porque es el Señor. La ley dada a Moisés no fue la revelación final. La ley no fue la revelación final, sino que la ley es la sombra de los bienes venideros. Siendo Cristo, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Cristo es la revelación final de Dios para con nosotros. Cristo es la revelación final, no hay más. Dios no va a hablar por nadie más, solamente va a transmitir su mensaje por el Hijo. Por eso es que es interesante el diálogo que Cristo tuvo con los suyos. Le dijo a uno, ¿no te acuerdas, no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre?
Cuando Cristo estaba haciendo la oración sumo sacerdotal, Él estaba diciendo que el Padre y Él son uno. Entonces, en esa unidad, el Hijo le está diciendo a los suyos, así entonces debe ser en ustedes, para que sean uno. Diversidad, pero la unidad es una. Un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe. Y ya me queda lo último para hacer la conclusión. Cristo es superior a Moisés. Uf, esto sí que hubiese sido que alguien venga y nos diga ahora, como dije al principio, que Mahoma es más grande que Cristo. Sería una tragedia para nosotros, ¿no? Colosenses, si me acompañan, y con esto oramos después. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente: Él, ¿quién es Él? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, por Cristo. Ese es el mensaje que le quiere transmitir. Versículo 17. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, todo el pleima. Capítulo 1 también de Colosenses, versículo 14. ¿En quién? ¿Quién es ese quién? Vuelve delante de Cristo. ¿En quién? Tenemos redención por su sangre y también el perdón de pecados. Eso es lo que el escritor le está diciendo a estos hermanos hebreos. Amados hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, les tengo una muy buena noticia: que Cristo es superior a nuestro padre Moisés. Con esta noticia yo creo que no hay más nada que decir. Y después les va a decir: Cristo es nuestro apóstol y Cristo es también nuestro sumo sacerdote. En algunos de los temas más adelante vamos a tal vez a tocar, no sé si le tocará a Pastor Guido o a mí, no recuerdo el calendario ahora de predicaciones, pero creo que vamos a tener que ver y tocar en profundidad el oficio, el rol de cómo actuaba el sumo sacerdote en la antigüedad, para que podamos entender. Si no entendemos el sacerdocio del Antiguo Testamento, no vamos a poder entender el sacerdocio de Cristo en el cielo. Así que nos vamos a meter profundamente ahí y ahora dar gracias al Señor al respecto y poder, en el fondo, meditar en... Ustedes tienen algunas preguntas, creo que al final ahí de sus apuntes, y sería interesante, si usted las responde, me encantaría que alguno me escribiera, aunque sea que me escriba para eso, no me diga: pastor, ¿sabe qué? Mira, encontré esto, te voy a responder lo que dice aquí. Y hay algunas preguntas, dice: ¿cuáles son las cualificaciones que el escritor menciona para los receptores en Hebreos 3:1? Y ya lo hemos visto, ¿no? Está fácil, usted lo puede responder ahora en el momento si quiere. ¿Cuáles son las cualificaciones? Interesante. ¿Qué significa que Cristo es el Señor de la casa en comparación con Moisés? ¿Qué significa esto?
¿Cómo puedes evitar caer en la trampa de venerar figuras humanas en lugar de Cristo? Si consideras que Cristo es tu todo, entonces cuidado con esto. Y la otra pregunta, ¿qué aspecto de la vida de Moisés puedes admirar y a la vez reconocer que Cristo es superior? Y por último, ¿cómo puedes aplicar la superioridad de Cristo en tu vida diaria como creyente? ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida? Yo los desafío, queridos, a que puedan responder estas preguntas y si quiere hacérmelas llegar por algún medio, me encantaría poder saber de estas cosas. Oramos. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque eres fiel, eres eterno, eres perfecto. Gracias, Padre, porque terminaste toda tu revelación en Jesucristo el Señor. Él es el alfa, Él es el omega. Él es el principio, Él es el fin. Él es el preeminente. Él es la cabeza de la iglesia, es nuestro Salvador, es nuestro pastor. Él es el pan de vida. Él es el agua viva. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Padre, Él es nuestro sustentador. Pero por sobre todas las cosas es tu amado Hijo. Gracias, Padre, por haber entregado a tu amado Hijo en favor nuestro. Entonces, como lo entregaste, podemos responder a las preguntas del apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Padre, ayúdanos para meditar en esto y que tú seas preeminente en tu amada iglesia, que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Señor, así como estos receptores de esta epístola tienen que entender que Cristo es superior a Moisés, en estos tiempos tenemos que entender también como hijos tuyos que Cristo es superior a cualquier cosa que podamos conseguir en este mundo. Cristo es lo más valioso. Y ayúdanos, Señor, a meditar en esto. Encomendamos el resto de este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.